que tenemos en el catastro. Desde el catastro ofrecemos direcciones georreferenciadas de todos los inmuebles de nuestra base de datos. Es decir, ofrecemos, aparte de la dirección del inmueble, las coordenadas X e Y asociado a cada uno de esos inmuebles. Este es un dato que tiene una gran utilidad para muchísimas administraciones y entes privados, por lo que está siendo ampliamente realizado. Para obtener esas coordenadas, lo que se realiza es el proceso de codificación, que es convertir las direcciones en coordenadas. Es un proceso que se realiza por software específico, que no es complicado en principio, pero la dificultad está en el origen de datos que tenemos. Hasta hace pocos años, en cualquier registro administrativo, cuando se registraba una dirección, se introducía en forma de texto abierto y sin atender a ningún tipo de restricción ni de estructura, lo que originaba que una sola dirección tuviese mil y una variantes. Con la normalización lo que conseguimos es que todos hablemos un mismo idioma, que una dirección sea única y evite duplicidades, los datos sean interoperables y bueno, seamos más eficientes. El objetivo final de todo esto es conseguir un callejero único, georreferenciado y normalizado. Esto solo se va a conseguir si colaboramos tanto las entidades locales como el catastro de nosotros, ya que las entidades locales son las que están más competentes para dar el nombre oficial a una vía y asignar números de portales, y la Dirección General de Catastro, como miembro del Grupo ISPAER de Direcciones, es el organismo competente para georreferenciarlas. Actualmente disponemos en el catastro de un servicio de callejero que atiende más de 1 millón de peticiones semanales. Esto nos hace una idea de la cantidad de demanda que hay de nuestros datos, por lo que es importante que el callejero del que disponemos sea preciso, fiable y que todo el mundo lo pueda utilizar. Aparte de ese callejero, tenemos servicios de acuerdo a la directiva ISPAER, de acuerdo a su formato, el servicio de visualización WMS con la capa de direcciones, aparte del de parcela catastral y el de edificios. De esa parcela nos descargaríamos una dirección para cada uno de esos inmuebles. Todas estas direcciones estamos intentando enmarcarlas en un plan de mejora continua de nuestra información y estamos desarrollando un plan de mejora del conjunto de datos de direcciones. Empezamos realizando un análisis del estado actual de nuestros datos, atendiendo a los errores de completitud y consistencia lógica de la tabla inmueble, porque el inmueble al final es nuestro bien, nuestro dato más importante. En base a los errores que encontramos, se definieron unas fases de depuración para corregir los errores que habíamos visto y se desarrolló desde nuestros servicios centrales una herramienta de corrección masiva y realizamos semanalmente un análisis de los resultados, lanzando consultas a nuestra base de datos. La primera fase de depuración en la que ya estamos trabajando se definió como duplicados. Esto es aquellos inmuebles que se encuentran en diferentes parcelas urbanas, pero que tienen asignada la misma código de vía, portal y duplicado. Lógicamente esto no puede ser y es un error y es la fase más importante que descubrimos y en la que estamos trabajando ahora. Para corregirlo se desarrolló la herramienta de corrección masiva dentro de nuestro SIG propio, que es el SIGCA, y el flujo de trabajo es sencillo la herramienta funciona de una forma bastante simple. La complejidad aquí radica en la colaboración que tiene que haber entre las administraciones locales y el catastro. En catastro empezamos definiendo las fases de actuación que íbamos a realizar. Cada gerencia territorial genera un listado con las referencias catastrales cuya dirección se va a corregir por municipio. Y ellos les pasan a los ayuntamientos ese listado, que son los que nos dan las direcciones correctas. La gerencia la vuelve a volcar en nuestra base de datos y nosotros desde servicios centrales analizamos los resultados con consultas a la base de datos. Como digo, la herramienta no es muy compleja, simplemente trata un listado TXT o un Excel que se introduce en nuestra base de datos y permite varias opciones: corregir tanto la parte gráfica, la parte alfanumérica, trabajar en simulación, y también te genera un informe que te indica si se han corregido bien todas las direcciones o si ha habido algún fallo en la carga del fichero.
Este proceso que estamos llevando a cabo va a ser un proceso largo debido a la diferente causística que se está dando de fallos en direcciones, también debido a lo diferente de nuestro territorio nacional. Cada gerencia, cada territorio, pues tiene unas particularidades diferentes y estamos llevando a cabo varias fases de actuación y en el futuro pues surgirán más. Lo que pretendemos es llegar a un análisis de todos los resultados y que el proceso sea perfecto y que no haya que hacer ningún tipo de revisión y que sea completamente automático. Bueno, aquí quería contar que falta en la presentación que la siguiente fase que tenemos prevista realizar es la corrección de lo que llamamos los diseminados. Un diseminado es una referencia de urbana que se encuentra en una zona rústica. Podemos hacernos una idea muy fácil pensando en el típico chalet en una zona rural. Y nosotros queremos asignar direcciones a todos los elementos que tenemos en la capa building, es decir, a cualquier construcción en la que se realice cualquier tipo de actividad o viva gente. Entonces, asignar direcciones a estos inmuebles es muy complicado porque normalmente se encuentran dispersos, no tenemos una red de callejero definida, se le asigna un lugar, en la vía se les asigna el lugar o el nombre de la población en la que se encuentran. Y esta va a ser la siguiente fase de depuración que queremos llevar a cabo porque va a ser muy importante para poder localizar correctamente todos los inmuebles. Y bueno, hasta aquí la presentación, y lo que quiero terminar es enseñándoos unos ejemplos de los GMLs de direcciones de diferentes ciudades de aquí, de Cáceres. Este sería el GML de Cáceres y los puntitos rojos que veis ahí son las direcciones en las que tenemos algún tipo de conflicto. Normalmente los núcleos urbanos consolidados están correctamente asignadas las direcciones y donde se presentan complicaciones pues son en zonas rurales alejadas del núcleo urbano, zonas de nueva expansión donde no se define la calle y se les pone a todos los solares el mismo número de policía. Y vamos, en general los datos están bien, estamos contentos con ellos. Este sería el ejemplo de Badajoz, que vuelve a pasar lo mismo, en lo que es el núcleo consolidado está correctamente asignada la dirección, y este sería Mérida. Y bueno, muchas gracias por la atención y yo por mi parte ya habría terminado. Sí, soy Antonio de Arcos del Instituto de Estudios de Territorio de la Xunta de Galicia. Me gustaría saber en qué municipios estáis actuando y revisando la información, si se puede consultar eso de alguna manera y en qué fase estáis, ¿no? Porque habláis de que vais a corregir primero los duplicados, luego los diseminados. Si ya habéis empezado con los diseminados y en dónde. Ahora mismo estamos trabajando con los de urbana nada más, con los que tienen un número de policía asignado duplicado, es decir, que no sea 0, que haya 2 números 15 de la misma calle, 2 números 20. Y se está trabajando en todos los municipios. Todas las gerencias territoriales tienen nuestros listados con los duplicados que tienen y ellos son los que trabajan con los ayuntamientos para obtener las nuevas direcciones asignadas. Y se está trabajando en general en muchos municipios, en todas las gerencias. Lo que no se puede es consultar esa información porque es algo interno y no. Pero vamos, lo que sí os digo es que se actualiza día a día, se está viendo reflejada la actualización en nuestra sede. Podéis consultar una dirección que vosotros creáis que está errónea y si ya está corregida ya va a aparecer ahí en tiempo real. Algunos de ustedes muy probablemente conocen a Spateneo por las herramientas de monitoreo y análisis de utilización de servicios espaciales y de infraestructura de datos espaciales. Lo que vamos a presentar hoy es un proyecto que hicimos con el Instituto de Medio Ambiente en Finlandia, donde usamos indicadores de ellos para generar y revelar el impacto de la información geoespacial. La presentación está en inglés, pero voy a presentar en español, aunque no sea perfecto, pero creo que se entiende. Bueno, el primer punto es como discutir la importancia de conocer el impacto y el valor de la información geoespacial.
Entonces aquí tenemos algunas cuestiones que muchas organizaciones tienen en términos de conocer desde su estrategia hasta a qué punto está la información realmente proveyendo valor a los ciudadanos, a los usuarios y a la comunidad y a otras organizaciones también. Así que, ¿qué metas estratégicas se puede tener relacionadas con datos espaciales? Y si la organización la tiene. ¿Cuántos usuarios efectivamente están a utilizar la información espacial? ¿Cuál es el perfil de estos usuarios? No solamente el número de requisiciones que se obtienen, pero el perfil de quién está a usar. ¿Son empresas privadas, son ciudadanos, son otras organizaciones, son usuarios internos? ¿Quién y cuál información están a buscar? ¿Qué datos, qué conjunto de datos, qué capas son las más esenciales que se mantengan disponibles y por todo el tiempo a los usuarios? Por ejemplo, en el caso de servicios de medio ambiente, servicios de emergencia ambientales. Es muy importante que cuando un accidente o una emergencia ocurre, que la información esté disponible para que se use por los servicios que necesitan. También, ¿qué indicadores son relevantes para la operación y utilización de la IDE, de la infraestructura? Y cómo se puede medir el valor. Así que el proyecto tiene algunos ejemplos de informaciones que hemos alcanzado publicar con los resultados del proyecto. Y una reflexión que se escucha mucho hablar de cumplir con los estándares y con Inspire, y la reflexión es para que se piense cuál es la experiencia de utilización que se está proveyendo a los usuarios, en términos de facilidad de encontrar la información, velocidad de respuesta de los datos que se buscan y todo. Y el alcance a quien realmente interesa la información. Así que esto es un ejemplo de la estrategia que tenía el instituto, que es proveer información esencial e innovación, soluciones innovadoras para la sociedad, para una sociedad más sostenible. Así que usamos algunas de las estrategias para poner en marcha el proyecto. Y el instituto, que se llama SUKE, empezó a abrir los datos en 2008, hace como más de 10 años. Así que es importante tener los datos abiertos y se habla mucho de esto, pero también es importante saber si la información estará a ser utilizada adecuadamente. Son como 6.000 y pico, 6.600 conjuntos de datos por información ambiental, sistemas de información ambiental, aplicaciones de WebMap y servicios espaciales. Son como 77, como 41 WMS, unos como 30 servicios de Inspire y algunos pocos WFS. Y también observaciones de satélite. Y ellos han notado que la utilización se ha aumentado a cada año. Esto es la metodología que hemos desarrollado. Voy a pasar rápidamente. La metodología se llama Spatineo Impact y incluye datos de nuestras propias plataformas que buscan datos de rendimiento de los servicios, de análisis de utilización de los servicios espaciales,
datos del cliente, de la organización, pesquisas e encuestas automatizadas con los usuarios y también datos de terceros. Así que colectamos esta información, evaluamos por medio de paneles, de dashboards, y producimos reportes, informes automatizados que ayudan a aumentar la transparencia de la organización y reconocer el suceso de la implementación del sistema. Y también recomendaciones como evaluar diferentes opciones, otras tecnologías, si posible, y mejorar la comunicación con las partes interesadas del sistema. Y bueno, en la implementación teníamos un poco de tecnología, de transferencia de tecnología y mejoría de los indicadores. Algunos ejemplos de las metas que tenía el instituto y de los indicadores que hemos hecho y que la información se ha podido revelar. Un ejemplo es cómo activamente están a contribuir los ciudadanos en términos de información de monitoreo ambiental. Es decir, ellos tienen un canal para que las personas reporten condiciones ambientales y esto es tratado y es publicado como información. Dice que necesitamos algunas actualizaciones, pero creo que se puede esperar, ¿no? Entonces, el indicador que usamos es el nivel de actividad de los ciudadanos para proveer la información. También un punto importante que ellos han encontrado fue que ellos producían informaciones acerca de inundaciones. Creo que es un tópico caliente acá en la región. En algunas regiones en España yo he visto por lo menos de las noticias que algunas regiones han sufrido bastante con este punto. El instituto tiene informaciones de inundación de las diferentes ciudades, de los diferentes municipios, y les gustaría saber cuáles municipios están a utilizar la información y cuáles no están. Y han encontrado que algunos estaban a utilizar muy bien y otros ni siquiera sabían que existía la disponibilidad de la información. Así que es importante conocer el alcance del trabajo que se hace, que se ha invertido en poner la información disponible. Entonces, ellos han podido identificar exactamente qué ciudades que tenían el riesgo de inundación y que no estaban a usar la información disponible. También, en términos de ambiente, ¿cómo se traduce? Built environment, el ambiente de construcción de edificaciones. ¿Qué datos se están a usar en este ambiente? Entonces, así han podido identificar cuáles son los usuarios de esta información. Esto es un punto en términos ambientales. También han podido dividir la información ambiental en diferentes grupos de usuarios. Usuarios corporativos, usuarios privados y organizaciones. Así posiblemente no se puede leer, pero si quieren más detalle podemos hablar después y mostrar la información. Pero han identificado que en términos de servicios espaciales, por ejemplo, las organizaciones públicas y empresas están más acostumbradas con el tipo de servicio, así que la mayoría de los usuarios venían de estas organizaciones. Así que uno de los puntos de las discusiones era mejorar la comunicación de la forma como es ofrecida la información para alcanzar los diferentes tipos de público. Futuras acciones: asegurar que la información de los servicios de Web Maps
y de los downloads de datos y submisiones de observaciones de los ciudadanos son colectados, o sea, que sea el sistema completo, que tome en cuenta toda la información que se pone disponible. Han tenido también una conclusión de hacer un estudio de seguimiento para entender mejor las diferencias en términos de número de usuarios en los mapas, en los web maps. Entonces, la cuestión es si este número es un número natural o habría ahí potenciales usuarios que no están a usar. También mejorar la comunicación de los mapas de inundación con las municipalidades afectadas, obviamente, y evaluar el impacto de la información basado en la experiencia del usuario. Esto ha prohibido subsidios al Instituto de Medio Ambiente buscar qué indicadores pueden ser los más beneficiales a se usar y qué nueva información necesita venir en el año siguiente. Esto fue completado en fines de 2017, entonces el año de 2018 tenían los planos de colectar nueva información. Sí. Y el enfoque del futuro trabajo es en el uso del dato. Una vez que se provee los datos, ellos quieren entender cómo está la utilización. Esto es el enfoque del trabajo. No solamente proveer la información, es decir, está disponible, pero también entender cómo y cuáles son los usuarios y lo que es importante para los diferentes grupos de usuarios. Así que cumplí con... Gracias. La presentación que voy a hacer viene de una petición del plan de acción por el presidente del CORIGE, que me pidió que hiciera una estimación de cuánto cuesta un fichero de metadatos y cuánto cuesta hacer un servicio web as service, o sea, un servicio de visualización y un servicio de descarga. En esta presentación voy a hacer solamente el proceso que hicimos para calcular lo que cuesta un fichero de metadatos, y en la otra sala, por si les interesa más, está haciendo Antonio Rodríguez Pascual, de lo que cuesta un servicio de red. Bueno, pues bajo esta petición que está en el plan de acción, espera a ver cuál es el avanzar más. ¿Cuál es el avanzar más? Ah, vale. Uy, te has ido. Vale, pues entonces voy a presentar cuánto cuesta un fichero de metadatos, cuánto tiempo nos lleva realmente y qué fases imprescindibles son las que necesitamos hacer para cumplir luego este proceso. Vale, bueno, pues lo que es siempre una estimación aproximada y orientativa. En ningún momento, por supuesto, va a servir para que una empresa diga, venga, te hago los metadatos, esto es lo que dice más o menos el CORIGE. Estimamos las horas, pero luego por diferente cuánto dinero es. Claro, en función de lo que pagues al técnico, pues será una cosa u otra. Bueno, esto es importante. En la definición, cuando hicimos un cálculo para servicios, era muy fácil porque tenemos las mismas herramientas, o GeoServer, o MapServer, o Degree. Y en función de eso, o por ejemplo, bueno, siempre se ha hecho el cálculo con herramientas de software libre. Entonces, es mucho más fácil estimar cuánto cuesta un servicio, porque tienes las herramientas. Pero en el caso de los metadatos, no existen tantas herramientas para hacer metadatos. Nosotros, por ejemplo, en el Centro Nacional de Información Geográfica, las hacemos editando en XML. Yo ahora ya que me quiero poner con GeoNetwork, pero el cálculo podría ser también algo diferente si alguien hiciese los metadatos con GeoNetwork. Entonces, y luego también en función de qué vas a catalogar, qué vas a hacer de hacer metadatos. Entonces, en función de esto, el cálculo es mucho más complicado que hacer un servicio que es mucho más fácil. ¿Cuánto es una capa? ¿Qué tipo de dato? Tacatá y sigues. En el caso del servicio es un pelín más complicado. Bueno, también...
O sea, bueno, lo que me adelantaron, nosotros hemos utilizado Notepad, luego partimos de una plantilla XML, así, a lo bestia, y luego nuestra ayuda, ¿cuál es? La guía técnica de metadatos, que si la conocéis, pues más que una ayuda, pues... Pero otra vía podría ser GeoNetwork. Con esto ya estoy avisando que la versión 3.6 de GeoNetwork puedes hacer metadatos ya 2.0 Inspire y la 3.8 tiene muchas más ventajas. Entonces, no quiero que cojáis el Notepad, sino vamos a coger GeoNetwork con las últimas versiones, que ya considera todo lo que nos pide, todos los requisitos de Inspire, en teoría, y con eso la validación sería mucho más fácil. Es más, la 3.8.1 creo que ya puedes validar directamente el fichero de metadatos directamente con Inspire. Bueno, entonces, primer planteamiento. No se considera que tenemos que tener experiencia. Porque si no tenemos experiencia, claro, el coste se dispara. Yo parto de una persona que tiene como mínimo 5 años, editando metadatos, por supuesto, conocimiento de regla. Los metadatos parece sencillo, pero luego cuando te metes tiene su cosilla, ¿eh? O sea, tiene un misterio. A mí cada vez me están gustando más, ¿eh? Mira que llevo años. Y bueno, un pelín de conocimiento de GeoNetwork. También es necesario un pelín de conocimiento del fichero de capabilities. O sea, es bastante importante, porque hay que relacionarlos. Luego ya contaré por qué. Bueno, sobre todo, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué metemos Inspire? Para que sean útiles. Inspire mete una inteligencia de los metadatos que hace que estos metadatos sean mucho más útiles. Si tú haces metadatos con la 19.115-1 o la 19.115 simplemente, pues le falta algo que es la unión con los servicios. Es lo que llamamos el Extend Capabilities. Vale, ¿qué gastos forman? Pues están los directos y los indirectos. Luego ya contaré al final que en el caso de los indirectos solamente es un 12%, pero en este cálculo final ahora no los tengo en cuenta y solamente tengo en cuenta los gastos directos, es decir, lo que realmente, o sea, no cuento en cuenta la electricidad, el agua, pues todo eso. Voy a ir más rápido porque quiero ir. Bueno, primera fase. Pongo fase 1 y fase 2 porque realmente no sé ¿qué es? ¿El huevo o la gallina? Pues no sabemos. Entonces, primero, ¿qué es? ¿Establecer el contacto o establecer el recurso? Bueno, pues nosotros lo he juntado en dos fases, pero pueden ser, o sea, en una misma, pero pueden ser separadas, que es establecer contacto con el responsable del recurso y recopilar la información para crear los metadatos XML. Y esto es lo mínimo. Identificar el recurso, clasificar el recurso, las palabras claves, la localización geográfica, etc. Todos estos elementos, ¿dónde están? En el reglamento de metadatos. El catalogador, ¿qué sabe? El tipo de recurso, cómo asignar los identificadores de los conjuntos de datos de la capa, del objeto geográfico, si es un dato prioritario, qué tema Inspire. Ahora nos viene otra palabra clave nueva, que es el ámbito espacial, que si es nacional, que si es regional, los recursos acoplados, establecer el área de conformidad. Bueno, pues esto lo tiene que saber el catalogador. ¿Y qué sabe el productor? Pues el productor sabe el título, el resumen, el linaje, el resto de cosas. Muchas veces el catalogador mete directamente el linaje, mete directamente el título o el resumen sin preguntar o consultar al catalogador. Pero bueno. Bueno, el segundo, una vez que ya está creado el fichero de metadatos, se lo damos al responsable del recurso para que lo revise. Y luego hay que publicarlo. ¿Dónde? Pues en un CSV, en un servicio. En este cálculo tampoco está metido en la creación del servicio CSV, será por hecho de que ya existe. Entonces, puede ser que una organización lo tenga, o que no lo tenga y que mediante por correo electrónico nos los dé y lo carguemos en el catálogo del AIRE. O se lo cargue a un oro de una AIRE regional. Pero bueno, la cuestión fundamental es que el metadato tiene que estar publicado. Aquí empieza lo difícil ya. Lo segundo es, tenemos que relacionarlo con los ficheros de visualización y servicio y los de descarga. ¿Cómo se relaciona? Pues a través de los ficheros de capacidades de los servicios y el metadato y el XML del dataset. También con los metadatos de los servicios. Y eso es la parte que no hacemos. En la parte que indica la conformidad, sobre todo de los metadatos, del dataset y todo eso. Esto es fundamental para unir todo y que no cometamos un poco el error, porque a mí la verdad es que GeoNetwork nos va a ayudar bastante, pero no me gusta mucho la herramienta. ¿Por qué? Porque pide al usuario un conocimiento extra, es decir, tiene que saber que son metadatos. Luego no se relaciona con los servicios bien. El portal de la AIRE de Bélgica, tú te metes, dices, voy a ver algo, voy a buscar algo, y no sabes que estás viendo ni buscando metadatos, ni viendo servicios, porque al final tiene que estar todo unido. O sea, lo ideal sería que nos metiéramos en Google
pusiera mapa de no sé qué, lo viese en un visualizador, consultase sus características sin que el usuario supiera que son metadatos, que es un servicio en red. Bueno, pues todo esto, si lo hacemos, es lo que se conseguirá. Entonces, en el metadato del dataset, pues hay que meter los identificadores de los recursos, los identificadores de las capas, los identificadores de los objetos geográficos. Es decir, el metadato es como algo global que digo, pues ahora lo visualizo, y si lo visualizo le doy este identificador. Ahora lo voy a descargar y le doy este otro identificador. Y eso luego, esos identificadores que estoy definiendo en el dataset, los voy metiendo en los ficheros de capacidades. Y ahí está la unión. Y luego, vuelta para atrás, si yo tengo un metadato de servicio, nos tenemos que ir también para el dataset. Ahora, desde el CNI, lo que quiero hacer es utilizar el escenario 2. SPIDE permite 2 escenarios para hacer los metadatos de servicios, el escenario 1 y el escenario 2. El escenario 1 es lo que hacemos todos nosotros, que es hacer el XML. El escenario 2, que creo que solamente me parece que la IDE de Guipúzcoa lo ha hecho, que es meter directamente en el Stream Capabilities los metadatos, y nos vamos a ahorrar muchísimos ficheros de metadatos. O sea, todos los metadatos de servicio, en teoría, los XML desaparecerían. Vale. Ahora, esta es la parte más difícil y la más costosa, que es la validación. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, ahora tú empiezas y claro, te cuesta. Pero yo creo que poquito a poco, cada vez será más sencillo, pero la verdad es que requiere... Yo me lo tomo como un pasatiempo. Venga, vamos a ver qué me está diciendo. Y cuando lo averiguas y lo solucionas, te sientes satisfecho, pero la verdad es que no es nada sencilla. Nada sencilla. Hay uno que ya tengo un metadato 2.0, porque otra cosa que tenemos que hacer es pasar todos los metadatos. Ahora mismo tiene una versión que es la 1.3 y la 2.0. Y SPIDE nos dice que migremos a la 2.0, que es lo que hace GeoNetwork. Bueno, pues hay un error ahora que no lo consigo sobre la codificación, pero bueno, la cuestión, el geoportal Inspire tiene un FAQ que funciona bastante bien, que tú preguntas y te responden. Pero esta es la parte más costosa de hacer un fichero de metadatos. En esta parte hemos estimado casi un 40%. Publicamos los metadatos definitivamente tanto en el portal de la AIRE y si es un dato prioritario o si consideráis que tiene que cumplir totalmente SPIDE, pues lo metemos en el catálogo del CODSI y luego va al geoportal europeo. Esto es el resultado. Cada una de las fases y como veis, la fase 6, que es la validación, nos cuesta un 40%. Y es lo más costoso y es lo que le da utilidad al fichero de metadatos, donde está todo relacionado, se puede visualizar, se puede descargar. Tú no tienes por qué saber que estás manejando XML ni servicios. Tú te coges algo, lo ves, te lo descargas y de forma sencilla y tienes todas sus descripciones. ¿Y cuánto es el total? Pues hemos calculado 14 horas. Pero cuando ya vayamos cogiendo en la experiencia, en la validación de SPIDE, nos lo hagan mucho más sencillo, no para mirarte, pues entonces esto se irá reduciendo. ¿En cuánto se estima? Pues hombre, según lo que se vaya a pagar al técnico, nosotros hemos estimado que son unos 490 euros. Así puestos, pues parece caro. Joder, un fichero XML, 490 euros, pues parece caro. Y quería contar, es que en la otra tengo los costes de servicios, pero se ha pagado. Bueno, metiendo el 12% de los costes indirectos sale unos 550. Pero ya os he contado que el hándicap sobre todo está en la validación del fichero de metadatos. Y en los servicios, ay, se me ha apagado, es que tengo una memoria fatal, son como unos 3.000 euros un servicio de visualización, el coste, más o menos. Quiero agradecer para el cálculo de los ficheros, el cálculo de la estimación de metadatos a Guipúzcoa, a Navarra y a Miteco, que les pasé el documento y me dijeron que ellos tenían el mismo coste. Entonces, esto cuando lo haremos publicar, pues claro, esperamos recibir comentarios y el que diga, pues oye, pues a mí me cuesta mucho más, a mí me cuesta mucho menos. Porque claro, esto es siempre una estimación y aproximación. Y nada, muchísimas gracias. Sobre ese 14, ¿nadie quiere comentar nada? Pues yo voy a aprovechar el tema. Paloma, cuando calcula justo el calcular eso, las horas para los metadatos, esa estimación, claro, has dicho, tiene que ser una persona con 5 años de experiencia. ¿Tú recomendarías que la persona que tiene que generar los metadatos, como tiene que unir con los capabilities, tenga también conocimiento de servicios o no? No, solamente conocimiento de la respuesta de la operación Get Capabilities. Solamente conocimiento. No es necesario que conozca, pues, por ejemplo, cómo se simboliza una capa SLD.
o sea, una capa o cómo se tiene que hacer la transformación a GML, pero sí conocimiento del String Capabilities. Vale, gracias por la introducción. Pues eso, os voy a hablar de cócteles de datos. He organizado la presentación explicando, bueno, a qué viene esto de coctelería de datos. Igual no son horas para un cóctel, pero igual esta noche explicaros quiénes somos, qué necesitáis para preparar vuestros cócteles y luego explicaros brevemente un par de ejemplos que hemos hecho. Bueno, a mí personalmente el whisky solo no me gusta. Esto, aparte, normalmente cuando vas por ahí lo que te ponen pues es un JB, no es un, yo qué sé, pues un whisky ahí escocés que, pues bueno, se puede beber solo. Lo puedes mezclar con Coca-Cola y bueno, tienes ahí un cubata, es bebible, pero para eso yo pues, me prefiero tomar esto, un cóctel. Y algo parecido me pasa con los datos. Normalmente, cuando tienes un conjunto de datos, te va a pasar que, o sea, no vas a tener un whisky escocés de datos, sino vas a tener más bien algo tipo JB. Sin embargo, si sabes cómo, puedes aumentar la calidad de tus datos y además puedes mezclarlos con otros datos y facilitar su acceso y utilización. Bueno, para los que no sepáis quiénes somos, yo trabajo para Conterra, que es una empresa alemana. Estamos situados en Münster, una ciudad al norte de Düsseldorf, y tenemos una oficina en Vigo, otra oficina virtual en Madrid. Somos socios de Safe Software, que es el desarrollador de FME, que es la herramienta que yo utilizo para mejorar mis cócteles. Y desarrollamos pues, la versión en español y el Inspire Solution Pack. Y en España trabajamos, pues somos socios de Esri, de Geograma, Infraplan y Nexus. Los que nos conozcáis, posiblemente las caras de Francisco y de Camila os son familiares. Yo soy la nueva del grupo, llevo un año por allí. Y eso, somos un equipo de unas 30 personas más o menos. ¿De aquí quiénes conocéis FME o habéis trabajado con FME? Vale. Para los que no lo conozcáis, es una plataforma de integración de datos pues, que te sirve para conectar tus datos entre diferentes fuentes, transformar los datos y luego automatizar estos procesos. Los que no conozcáis la herramienta, si queréis después, pues, os puedo explicar más en detalle cómo se hace todo esto, porque ahora eso no es el objetivo de la presentación. Vale, ¿y qué hacen FME e Inspire? Pues cuando trabajamos con la normativa Inspire, pues hay varios, por así decirlo, requerimientos o desafíos. Una parte, la primera es adaptar y transformar tus datos al esquema Inspire, que no es una cosa de coger tus datos, pasarlos de A a B, o sea, tienes que saber cómo hacerlo, luego validarlos y finalmente publicarlos pues, para que se puedan utilizar, porque si no, no te sirve de nada. ¿Qué desafíos hay a la hora de transformar tus datos a la normativa Inspire? Pues bueno, pues para crear tu dataset, pues muchas veces tienes datos que tienen diferentes orígenes, entonces tienes que unirlos. Además, en formatos web, especialmente en Inspire, pues suelen ser modelos orientados a objetos, mientras que tus datos GIS o CAD suelen tener modelos relacionales, lo que añade más complejidad al asunto. Muchas veces tu dataset tiene una referencia espacial que no es la correcta o simplemente no tiene, entonces tienes que darle una. O también pues, pueden presentar los datos geometrías complejas y múltiples o pueden ser series y listas. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos aquí escrito en alemán Münster y München, y se puede escribir de dos formas, con la diéresis y con una UE. Entonces tú eso tienes que saber, o sea, tu XML tiene que saber interpretarlo eso. Bueno, pues FME pues te puede ayudar con todo esto. Si sabes un poco cómo funciona, puedes hacerlo con transformadores que te ayudan a hacer esto, o si no, pues tienes el Inspire Solution Pack que te facilita un poco la vida, porque al final, cuando transformamos Inspire, por un lado tienes que conocer tus datos de origen, y luego también tienes que conocer a qué lo tienes que transformar. Y pues bueno, vosotros que tenéis más experiencia transformando a Inspire, pues la normativa es bastante compleja. Y aquí es donde entra en juego pues el Inspire Solution Pack, porque te hace sobre todo esta parte de, si vamos a la diapositiva anterior, ya te dice cómo lo tienes que transformar aquí. Vale, luego pues eso, ya tienes tus datos transformados. Hay que validarlos, porque si generas un GML que no es el correcto, pues los usuarios no van a poder utilizarlo.
Hay diferentes niveles de validación. Por un lado está el esquema, validar el esquema de XML, que yo creo que es por donde ibas tú antes, no estoy muy segura, pero bueno, con esto lo puedes hacer de una forma bastante sencilla, simplemente esto activando aquí este parámetro. Luego hay validación de atributos y de geometría. Por ejemplo, esto te va a decir qué geometrías están corruptas, por ejemplo, si hay autointersecciones o problemas de orientación, o de atributos. Hay ciertos atributos que tienen que tener un contenido y ese contenido tiene que tener el tipo de datos correcto. Pues con estos transformadores pues te lo va a indicar fácilmente. Y luego está la validación de las reglas de negocio. En la comunidad Inspire lo que se suele utilizar es esta aplicación web, que es la ETF, y te sirve para realizar ciertos test, por ejemplo, para comprobar ciertas reglas de servicios VMF o VMS o Atom Fits, por ejemplo, para temas del anexo 1. Y pues eso, es una aplicación web, también se puede descargar, es un transformador que lo puedes integrar dentro de tu workflow. Entonces, para mí lo importante de esto es que FME pues sí, te ayuda a encontrar tus errores, pero luego además te permite, te da unas herramientas para solucionar los problemas que puedas tener a la hora de transformar tus datos a Inspire. Vale, ya has transformado tus datos, están perfectos, los has validado, pues bueno, la idea es publicarlos. Entonces, ahora os voy a comentar brevemente una forma de publicarlos, que son los Atom Fits, que es un formato basado en XML y que además esto pues eso te permite distribuir la información en la web y además cumple los requisitos Inspire de descarga de datos. Este esquema muestra cómo es la estructura del feed, es un poco complejo, entonces lo mejor es que os lo enseñe como hicimos para un proyecto para la Diputación de Barcelona. Aquí lo que hicimos fue coger pues, una plantilla del Inspire Solution Pack para leer direcciones de diferentes municipios. Esto se adaptó esa plantilla para este caso, para unas cosas que querían hacer ellos especial. Se leyeron esas direcciones ya Inspire y luego se solicitó información de metadatos a un catálogo web. Para así decir, por ejemplo, pues me interesan la extensión web o ciertas informaciones legales y con esa información pues creamos en una plantilla XML, pues la metemos y ahí tenemos nuestro Atom Feed. Y luego, una vez que tienes eso, pues el resultado fue una serie de archivos que se publicaron como un servicio web. Están también por aquí Fina y Marta, que son las que yo creo que hicieron el proyecto, ¿no, Francisco? También, si tenéis dudas, le podéis preguntar más a ellas, que saben más cómo era. Y vale, os he explicado cómo preparar vuestros ingredientes para hacer vuestros cócteles. Entonces, pues ahora os voy a mostrar unos ejemplos. Como habéis visto, FME no solo te da las herramientas para preparar vuestros ingredientes, sino que además esto actúa como coctelera porque te ayuda a acceder a otros ingredientes, o en este caso datos, que pueden estar en una nube, en una base de datos interna, una base de datos o una base de datos externa. Este es un ejemplo bastante sencillo, no es el mejor, pero bueno, fue una idea que tuvieron unos compañeros para ver cómo podíamos mezclar datos Sentinel con Inspire, que va sobre detección de superficies de agua. Aquí la idea fue calcular el índice NDWI con FME, leyendo esto con el reader de Sentinel. Leyeron la capa 1 y 8, si mal no recuerdo, que son estas imágenes. Este es el flujo de trabajo, aquí se hace la lectura, se calcula este índice y bueno, en función del índice se le otorga pues, un 1 o un 0 en función de si tienen agua o no. Se hace un smoothing de los resultados y luego se convierten los datos a un vector y se escribe un shape. Entonces aquí lo que hicieron fue comparar los datos obtenidos, calculados con FME versus los datos obtenidos con Inspire. La superficie de agua que hemos calculado versus a la que tenemos con Inspire es ligeramente diferente.
Pero esto, hay varias explicaciones para esto. Pues una puede ser que eso, pues, cuando se tomaron las fotos pues, hubiese menos agua que cuando se proveyeron los datos a Inspire, y luego además está la resolución. Y bueno, con este flujo de trabajos también al final se generó un informe HTML para que te permite ver estas diferencias. Y sería simplemente pues eso, un ejemplo de cómo mezclar tus datos Sentinel con Inspire. Este otro ejemplo es un proyecto que hicimos para una empresa alemana que hace redes eléctricas, y aquí el objetivo era crear un sistema interno de información para mejorar la toma de decisiones a la hora de planificar líneas de transmisión y además saber el estado de las líneas que ya existen y las que se van a planificar. Este proceso era bastante complejo porque pues, las líneas van a través de diferentes parcelas, de diferentes estados federales, les afectan diferentes leyes, tienen además información de pagos mensuales o anuales. Entonces, pues todo este tipo de información estaba en una base de datos interna que no tenía información espacial, y a mayores, pues esto requería un trabajo bastante manual. Entonces, la primera idea fue, evidentemente, enriquecer esa base de datos con información espacial. Y luego el proceso que se hizo fue eso, leer la base de datos interna, consultar diferentes servicios Inspire para, por ejemplo, saber las parcelas por las que pasan esas líneas, para poder hacer luego un filtrado por la región a la hora de crear el servicio web. Y de esta forma, por ejemplo, cada vez que haya una actualización en la parcela, pues se va a ejecutar el proceso de forma automática, y eso pues reduce bastante el trabajo. Y además pues te va a llegar una notificación. Y por último, este otro proyecto lo hicimos junto con la empresa 52 North para la Agencia Alemana de Medio Ambiente, UBA en sus siglas en alemán. Y aquí la idea de esta agencia era poner los datos de calidad de aire, en concreto de algunos contaminantes, disponibles al público mediante un visor y un servicio de descarga. Luego, a mayores, también ellos tienen que generar e-reports para dárselos a la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y también de la forma que lo hacían era bastante manual, y la idea aquí era automatizar todo el proceso. En este caso se decidió utilizar la interfaz OGC del servicio de sensores de observación, y luego todo esto tenía que estar integrado dentro de la IDE de la Agencia Alemana de Medio Ambiente. ¿Qué se hizo? Pues por un lado se leyó todos los datos Inspire son los datos de los sensores que miden los contaminantes, que están en esta base de datos. 3 minutos, vale, ya acabo. Se lee esta base de datos y se va a cargar a esta base de datos, la SOS, que es una Postgres. Y luego sobre esta base de datos tenemos aquí el servidor, que va a tener dos interfaces. La JSON, que es la que nos va a permitir luego visualizar los datos con un visor, y esta XML, que es la que va a generar los reports para la Agencia de Medio Ambiente Europea. Y luego, a mayores, que creamos con FME también un servicio de descarga que te permite descargarte los datos en diferentes formatos, según pues, puedes seleccionar tú la región que quieras, ponerle diferentes coordenadas y eso. Y bueno, para resumir, lo que venimos repitiendo pues, toda esta mañana pues, en las sesiones, por ejemplo, de apertura, no os quedéis con los datos, que no se queden en un silo, sino mezclarlos con otros y crear vuestro cóctel de datos para poder ponerlos disponibles para el público. Gracias. ¿Alguna pregunta? No lo iría. Pues te voy a hacer yo alguna. Vale. Venga. Mira, a mí me ha surgido una duda. Cuando has hablado justo de la herramienta, has comentado FME Inspire Solution Pack, has hecho referencia al anexo 1.
No sé si es que no permite generar datos, No, hay transformar plantillas para todos anexo. los anexos. O sea, eso, lo que comenté del anexo 1, yo creo que fue la herramienta esta, la ETF, Ajá. que eso es un validador que, bueno, eso no lo desarrollamos nosotros directamente, pero bueno, está desarrollada con una parte de ella con FME. Y luego cuando hablabas de la parte de servicios que generáis WFS a través de servicios Atom, Sí. pero generáis servicios de visualización o servicios WFS como tal Inspire. Sí, eso es lo que tú cuando También. transformas tus datos, los transformas esto para Inspire y luego esto generas Pero esto. servicios de visualización también permite Puedes generar los servicios. Como has hablado solo de servicios de descarga, de servicios Atom, me ha quedado la duda si se pueden generar servicios de visualización. Si con los datos, una vez que tú los transformas, antes de Tienes que poner transformarse, esto, necesitas otra herramienta para poder visualizar. O sea, puedes visualizarlos para Sí. ti de forma interna, pero sí que necesitas otra herramienta para ponerlos para el público. Vale. O sea, por ejemplo, en el caso de la Diputación de Barcelona, ese servicio web Sí. no estaba hecho con FME. O sea, los datos que alimentan ese servicio web están hechos con FME. Vale, muchas gracias. Vale. Pues muy bien. Hola, buenas a todos. Bueno, como ha comentado Alejandra, vamos a empezar queremos compartir con vosotros cómo hemos realizado nuestra experiencia para la generación y el consumo de datos vectoriales y TIFF en una arquitectura en la que hemos intentado que sea todo lo serverless posible, es decir, sin tener una implementación de un servidor que necesite el procesado por detrás de los datos. Lo primero, deciros que esta presentación está enfocada al consumo de los datos vectoriales y de los GeoTIFF, de los COGS, desde el punto de vista del cliente web, la tecnología del cliente web. Para la parte de la servidora, de cómo se generan esos datos, las tecnologías que hemos empleado y demás, tenemos otra presentación. Lo que ocurre por extensión, pues no era posible tenerlo en una nada más. Entonces andaré haciendo referencia a cómo se están generando las informaciones en la parte servidora, pero que esto está más enfocado al consumo que se hace. Antes de nada, deciros, como comentaba antes, esto que estamos presentando es fruto de la experiencia que tenemos con distintos proyectos que hemos realizado, pero para poder enmarcarlo un poco, me gustaría quizá daros un poco de contexto en el caso de uso. El caso de uso es uno de los casos de uso que cubrimos y que justifica una arquitectura de este tipo, es dar cobertura al sistema, a Copernicus, no sé, supongo que lo conocéis, toda la red Copernicus, y en parte a la unidad de gestión de emergencias. Esta gestión de emergencias, cuando ocurre una catástrofe a nivel mundial, imaginaros, pues mira, unas inundaciones o grandes fuegos como los del Amazonas y demás, pues activa, a solicitud de los representantes nacionales, activa una serie de protocolos para volar los Sentinel, procesar la información y generar información cartográfica en ese área donde se ha producido la catástrofe. Entonces, en este sentido, hay que producir información muy masiva, tanto a nivel raster con ficheros TIFF, como a nivel vectorial, delimitando zonas por donde se ha ido extendiendo el fuego, curvas de nivel, caminos y demás, integrando una cantidad ingente de datos vectoriales. Entonces, partiendo de que esa información va a tener, es lo que llaman ellos rapid mapping, son mapas que se van a usar en el terreno y que van a ser muy efímeros, porque mañana el fuego habrá avanzado o se habrá replegado según las actuaciones. Entonces van a tener un consumo supermasivo en un momento dado de una información muy alta. Entonces, basándonos en esas premisas, teníamos que tener claro que la arquitectura, el objetivo era dar cobertura a este caso de uso, y que la arquitectura ya es conocida. O sea, quiero decir, ya tenemos los geoservers, ya tenemos las geodatabases, ya tenemos los cacheos y demás, pero eso implica unos niveles de escalabilidad en esos tiempos que al final introducían mucha complejidad en la forma de generar y consumir luego esta información, aparte de la incertidumbre de que se te pudiera caer un nodo o algo así. Entonces, para consumir estos
estos datos masivos, como digo, una gran cantidad de datos, en torno a 500.000, bueno, o más de 500.000 features, y pues se planteaba esta arquitectura a nivel servidor y a nivel de cliente. Entonces, a nivel de servidor, lo que hemos dicho es que no va a haber base de datos y no va a haber un servidor de mapas. Se va todo a alojar en una arquitectura stack, lo más parecido WFS3 que está ahí saliendo, en la que la información se va a depositar, la vectorial en forma de tiles y la COG, la TIFF, pues en forma de también almacenada respectivamente. Entonces se van a consumir a peticiones directas del cliente, y estas peticiones van a ser como si se le hicieras a un Apache. No va a haber nadie por detrás que esté procesando, no va a haber un WMS que esté solicitando coordenadas, que se vaya, que abra un fichero, que recorte, que te devuelva, no va a haber un WFS o no va a haber unos tiles vectoriales que se generen al vuelo, sino que ya van a estar pregenerados en el servicio. Basándonos en esos digamos, requisitos para el consumo de datos vectoriales y de la misma manera para los datos raster, teníamos el consumo de los TIFF. Igual se pueden consumir como WMS o coverage, pero tenemos el estándar, el nuevo estándar COG, que permite consumir directamente el trozo, hacer una especie de streaming, llegar a la información que tú necesites de ese geotiff, que puede ser gigantesco, directamente en la petición HTTP al trocito de fichero que necesitas. Entonces no necesitas hacer, pues imaginaros un map server que estuviera sirviendo ese geotiff. Tú le vas a pedir pues 4 esquinas de tu zona de interés, lo va a cargar entero en memoria, el trozo que hiciera falta lo cargaría en memoria, lo recortaría y te lo devolvería. Con los COG en la solicitud HTTP ya estás diciendo qué es lo que quieres y te devuelve directamente una imagen que tiene que interpretar el navegador. Esto es de las pocas implementaciones que nosotros hemos bueno, si no la primera, debe ser de las primeras, porque no hemos conseguido encontrar ni casos de uso ni bibliografía de referencia en entornos productivos. Se nos han presentado problemas que ahora veremos cómo lo hemos ido resolviendo. Nos centramos entonces en las tecnologías que hemos empleado. Diríamos, ¿cómo consumir los PBF, los ficheros vectoriales? Bueno, esto está resuelto en OpenLayers. Empezamos haciendo una serie de pruebas de casos de uso de OpenLayers, pero OpenLayers consume tiles vectoriales, efectivamente. Sin embargo, el renderizado no lo realizan usando WebGL. WebGL, es ahora con HTML5 y demás, digamos que el navegador, cuando tú usas capacidad de WebGL, realiza procesado usando pues tu tarjeta gráfica, digamos que optimiza más el procesado de esos datos. Entonces, para gestionar esta cantidad de datos era obligatorio el uso de WebGL. No por gusto, sino que cuando empezamos a hacer pruebas reales con esta cantidad de features y empezamos a subir el volumen y el tamaño de la información a procesar, al final pues daba problemas de rendimiento. Con esto no quiero decir que OpenLayers no sea una solución válida, es que dependerá siempre del caso de uso. Quiero decir, nosotros hacemos cosas con OpenLayers, tenemos productos en OpenLayers, sin embargo, para este caso de uso concreto en el que tenían que gestionar todo eso con WebGL, pues se nos quedaba un poco pequeño. Entonces, nos fuimos a soluciones puras de WebGL y ahí encontramos varias. Tenemos por un lado Kepler, que no sé si lo habéis utilizado. Kepler es un proyecto al final está Mapbox por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, es un proyecto que tiene muchísimas funcionalidades. Podéis entrar en la página web, se puede cargar un JSON enorme, espacializado, con curvas de nivel, moverlo en 3D, te lo levanta y tiene desarrollada una gran cantidad de herramientas. Puedes hacer filtros, puedes hacer búsquedas, puedes hacer muchísimas de las operaciones básicas, las leyendas, puedes editar. Entonces, cuando vimos Kepler GL dijimos, wow, esto es lo que nos hace falta. Está construido sobre DEC,
y usando React. Entonces, cuando dijimos, genial, usamos los datos de Copernicus con esto, ¿qué pasa? Que empezamos a chocar con que el diseño era monolítico. Como he comentado antes, Kepler carga un JSON de una vez, tú lo subes, ahí se queda y ya puedes jugar con él. Y es genial. O sea, lo ves y es de rendimiento y te queda, la primera vez que entras dices, wow, impresionante. Ocurre que nosotros necesitábamos hacer peticiones a ese no servidor o a ese servidor mínimo para traernos los PBF. Estos PBF, a su vez, están teselados. Entonces, el uso de Kepler nos implicaba gestionar a distintos las peticiones. Fijaros que ellos cogen un JSON plof entero y ya lo usan a todos los niveles de zoom. Y nosotros queríamos usar PBFs a distintos niveles de zoom, haciendo peticiones HTTP, y no solo ya a distintos niveles de zoom, sino una vez estás dentro de un nivel de zoom, también los tenemos tileados. Con lo cual teníamos que resolver dos cosas. Programar las peticiones para movernos en los distintos niveles y luego, cuando nos trajéramos esos tiles, coserlos dentro del propio nivel de zoom. Al final vimos que no estaba preparado, por lo menos, a ver, Kepler funciona, digo igual que con OpenLayer, funciona muy bien en los casos de uso para los que está pensado. Digamos que el hackeo que teníamos que hacer era muy bestia, estuvimos hablando con la comunidad y bueno, nos estuvieron apuntando al siguiente paso que dimos. Presentaba también un problema que con todos los componentes React que tenía, cuando empezaba a hacer muchas peticiones, le pasaba igual, se quedaba un poco, pues presentaba problemas de rendimiento en la gestión de las peticiones. Entonces nos fuimos ya dimos un paso atrás, que era, si recordáis, Kepler está construido sobre DEC, pues nos fuimos a DEC. DEC, a su vez, está construido sobre Mapbox y lo que hace son funcionalidades un poco más pues básicas, las que todos queremos de mínimo, ¿no? El zoom más, el zoom menos, las ediciones, las infos, ese tipo de cosas, pues ya están a su vez modularizados en componentes de React, que también lo podemos usar. Empezamos a usarlo, particularizamos la interfaz, hicimos búsquedas y demás, pero a la hora de gestionar los eventos que se estaban produciendo entre esos componentes, esa misma ventaja que teníamos, que era la orientación a componentes de las distintas funcionalidades, se nos volvió un inconveniente porque no se gestionaban exactamente como necesitábamos para el caso de uso. Entonces, al final, en esta interacción de los componentes tuvimos problemas. Presentó también un poquito de problema con el tema rendimiento, con las peticiones HTTP, pero bueno, al final también los cosimos. Pero decidimos también pasar dar el siguiente paso, que como ya lo veis es natural. Nos fuimos de Kepler a DEC, bueno, pues ahora de DEC nos vamos a Mapbox. Entonces ya en Mapbox sí teníamos, pues sería el equivalente a tener ya tu OpenLayer puro, tu leaflet puro. Ya sí añadimos nosotros, podemos añadir capas, podemos jugar con ellas, podemos asignar estilos, podemos hacerlos centrados, ya sí mucho más orientado al negocio que se necesitaba. Sobre esta base de Mapbox, lo que se ha hecho ha sido construir esos mismos componentes similares a DEC y a Kepler, de manera que se pudieran añadir y consumir las distintas activaciones de tanto la información en su formato vectorial y como la información en su formato, pues raster con los GeoTIFF. Aquí también nos encontramos con problemas de rendimiento, igualmente por el número de llamadas. Bueno, se han solucionado unificando llamadas, haciendo agrupaciones y demás. Y representamos la información con estilos específicos y, como decía antes, esto está muy enfocado a cómo estamos consumiendo todo eso que estábamos hablando de los PBF y de los COG, pero la parte de generarlo pues también tenía su miga que se explicará en la otra presentación. Con respecto a la visualización de los GeoTIFF,
había dos opciones, o hacerlo directamente. El problema que teníamos es que no todos los navegadores soportan el tipo de imagen GeoTIFF cuando te la devuelve, cuando haces la petición y te la devuelve. Entonces había que usar un proxy, que es uno de Radiant Earth, pero también existe una librería que se llama GeoTIFF.io, que no está pensada para Mapbox, pero que también la hemos integrado. Era una aproximación entre usar un proxy o adaptar esa librería. Finalmente, al principio comenzamos usando el proxy, pero como queríamos quitar por la confiabilidad en ese uso masivo los proxies y los servidores de en medio, pues hemos usado esa librería y la hemos adaptado. Como conclusión es deciros que el entorno que se ha conseguido permite a nivel de cliente hacer un uso de una arquitectura serverless. En realidad son carpetas a las que se les pide información según el protocolo Stack. Entonces según el estándar Stack, no estás teniendo una parte intermedia estilo GeoServer, no hay ningún servidor intermedio. Entonces se descarga la información del cliente y la representa. Mapbox GL para los vectoriales, GeoTIFF.io para los rasters, y lo bueno de esto es que la escalabilidad es intrínseca. Quiero decir, esto es lo que aguante el Apache que tú publicas. Digamos que no es que no haya límite, siempre hay límite, pero no tienes que andar publicando nodos y nodos y nodos de servidores de mapas estilo, pues GeoServer y demás. Nada que no os haya pasado. Y ya está. Esto era lo que quería compartir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues me toca a mí también. Sí. Una duda. ¿Habéis hecho pruebas de rendimiento en cuanto a utilizar datos vectoriales, datos raster? Claro, como son diferentes software, son diferentes almacenaje, o sea, pruebas de rendimiento, de velocidad. Sí. ¿Habéis sacado conclusiones? Hemos hecho pruebas de rendimiento en la parte servidora, porque lo que ellos tienen es una geodatabase gigantesca y hemos probado a usar y tenemos que generar los PBF. Sí. Entonces, como decía, era Rapid Mapping. En 2 horas tienen que tener listo un mapa para que lo usen los equipos de emergencia que están puestos. Sí. Entonces, cuando tú coges una geodatabase de 2 gigas y la conviertes en PDF, pues con GEDAL tardaba 14 horas, no nos daba. Entonces, dependiendo siempre, había casos y casos, dependiendo de las capas y demás. Usamos también Typecanoe y finalmente una adaptación de Typecanoe, que vienen siendo unos scripts de Python que también convierte de uno a otro. Los rendimientos las pruebas de rendimiento han estado a la hora de generarlo, por un lado, a la hora de generar la información en el servidor, porque necesita ese tiempo de tenerlo listo para consumo, y luego los rendimientos han ido también en el cliente, si realmente chutaba con toda esta información que al final se acaba descargando, y ahí también nos ha ido bien. No hemos encontrado todavía un caso en el que tengamos que retocar, pero todavía tenemos un margen de mejora. Pero para caso de emergencia, sí se puede, estáis viendo que sí puede ser una sí, alternativa para solventar problemas. Es una alternativa rápida. Claro, porque ellos lo han concebido como alternativa a lo que ya tienen, a las arquitecturas clásicas, buscando otro enfoque totalmente distinto. Muy interesante. Buenos días, soy Teresa Ivailova, ingeniera en geomática y topografía por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente estoy trabajando en ProDevel como consultora GIS. Esta presentación la iba a hacer Amelia, pero por temas de agenda no ha podido venir, ¿vale? Voy a hablaros brevemente, voy a daros una pequeña introducción de SIG y de cómo se llegó a esto de los geoportales, aunque yo me imagino que ya todo el mundo lo conoce. Voy a deciros las dos principales problemáticas que existen a la hora de mantener un geoportal, y os voy a presentar la solución que desde ProDevelop hemos dado al Ayuntamiento de Cartagena. En primer lugar, la evolución de las SIDES. A principios de los años 50, voy a tratar de hacer esto lo más rápido y breve posible, ¿vale? A principios de los años 60 con el nacimiento de los primeros ordenadores y la integración de esos ordenadores con los datos geoespaciales, nacen los primeros SIG. En la década de los 80 aparecen los primeros GIS de escritorio a raíz de la gran evolución tecnológica que hay y la necesidad de incorporar esa tecnología con las bases de datos geoespaciales y los datos provenientes de GNSS. Esos primeros GIS de escritorio son aplicaciones muy difíciles de llevar, de utilizar, y que necesitan un cartógrafo con altos conocimientos en informática.
Posteriormente, a principios de los 2000, aparecen los primeros GIS de escritorio de open source, de software libre, ¿vale? Esos GIS son mucho más fáciles de llevar, más amenos, más amigables, y gracias a la información que podemos obtener de ellos, se da cuenta de que esos datos son importantes y muy necesarios de compartir. A partir de ahí se generan los estándares que ya todos conocemos, como el INSPIRE a nivel internacional y a nivel nacional los LISIGE y el decreto ley portugués. Para poder publicar toda esa información y hacerla llegar a los usuarios, aparecen los geoportales. Una de las principales problemáticas que hay en los geoportales es la integración de datos heterogéneos. Los datos son el elemento principal de los GIS. Dichos datos son provenientes de diferentes fuentes y integrarlos es difícil, ¿vale? Estas fuentes pueden ser o bien provenientes de organismos oficiales como el IGN, pueden provenir de vuelos fotogramétricos, levantamientos topográficos, pueden provenir de documentos internos de los ayuntamientos o incluso del padrón municipal, etc. Y hoy en día, con la expansión de las redes y del boom de la informática, también se pueden obtener de servicios web, incluso datos dinámicos geoespaciales provenientes de sensores que hay en la ciudad, como por ejemplo un parking, y podemos ver y consultar en tiempo real si hay plazas disponibles e ir, e incluso de las redes sociales. La integración de estos datos es difícil y poder publicarlos y mantenerlos también. Por lo tanto, llegamos a la segunda problemática. La cartografía, como todos sabemos, y la información cartográfica es un elemento dinámico, continuamente está cambiando. Mantenerlo, actualizarlo y publicarlo es un problema. Las ciudades crecen, se expanden, se mueven y eso es difícil de mantener de una forma dinámica y que lleve a una publicación fácil y sencilla. De aquí, el Ayuntamiento de Cartagena nos plantea esa su problemática y nos dicen cómo podríamos solucionarlo. Nace la herramienta Local Space desarrollada por ProDevelop. Es una herramienta multiplataforma, corporativa y que ayuda al ayuntamiento a integrar directamente con diversas fuentes, ¿vale? ¿Qué cosas tiene Local Space diferentes de otros geoportales? Además de poder ver los datos en una velocidad y navegar de forma cartográfica a través de la cartografía de una forma fácil, además nos permite actualizar la información de forma dinámica gracias al plugin desarrollado por ProDevelop, que es el PSCAT, que permite al técnico del ayuntamiento trabajar desde su ordenador con AutoCAD o cualquier programa similar sin la necesidad de cambiar de software. Además, permite integrar cualquier GIS de escritorio y trabajar con las capas shape o vectorial, lo que sea, y publicarlas de forma directa. Os voy a presentar cómo es esta herramienta. En primer lugar, os voy a enseñar el visor, la parte del visor. El visor es sencillo y de fácil manejo para cualquier tipo de usuario, porque no hay que dejar de pensar en, al final, quién va a usar esa herramienta. Es amigable y sencillo de usar. Tenemos, como en casi todos los visores, una herramienta de búsqueda por elementos que nos permite navegar introduciendo una dirección, por ejemplo, y llegar al punto. La información está organizada en diferentes módulos. Los módulos contienen dentro las capas de información. Por ejemplo, aquí tenemos el módulo de policía, las carreteras principales. Cada capa tiene una serie de herramientas que nos permiten trabajar con la información y que posteriormente os voy a explicar algunas. Además, tenemos la leyenda, que también es muy habitual de ver, el cambio de mapas base y de encuadre del mapa, y esta herramienta que es muy interesante, que es una herramienta de fecha, que seleccionándola podemos ver la información cartográfica que hay en el visor en una fecha determinada, ¿vale? Es un histórico de toda la información cartográfica disponible. Podemos ver, por ejemplo, en Valencia es muy típico, en fallas, que se cierren una serie de calles para celebrar las fallas. Pues podemos ver desde qué fecha hasta qué fecha esas calles están cerradas, por ejemplo, ¿vale?
Otras herramientas son las herramientas de cada bloque. Cada bloque tiene herramientas propias, es decir, el bloque que está encima del todo tiene herramientas propias con las cuales podemos jugar. Por ejemplo, y una de las más interesantes, es la herramienta de consulta catastral, de referencias catastrales. Si seleccionamos esta herramienta y pinchando sobre cualquier parcela catastral, se genera un hiperenlace que nos lleva directamente a la página de catastro con esa referencia catastral y con toda la información de catastro, lo cual es de gran utilidad. Además, están las herramientas comunes de visualizar las capas, de hacer encuadre al visor de la capa que se está visualizando en ese momento y de la herramienta de refrescar el mapa, herramienta que será de gran utilidad más adelante, que os voy a explicar, ¿vale? Otras herramientas del visor están las herramientas comunes, como pueden ser medición de distancias, medición de áreas, el poder imprimir el mapa o incluso generar informes de él. Pero también voy a destacar otras herramientas. Estas son las herramientas que quiero destacar que están en todo el visor. Por un lado tenemos la herramienta de enlace permanente, la de la cadenita. Esta herramienta nos permite generar un mapa y con él un hipervínculo que podemos compartir con cualquier compañero. Este visor está diseñado para trabajar con credenciales y demás, pero podemos compartir la información a cualquier usuario de forma anónima que no necesite introducir sus credenciales y ver lo que nosotros queremos que vea, ¿vale? Por otro lado tenemos la herramienta de captura de coordenadas que nos permite, pinchando sobre cualquier lugar del mapa, ver las coordenadas de ese punto y además copiarlas y utilizarlas para lo que necesitemos. Estas dos herramientas son comunes para toda la información del visor, ¿vale? La herramienta de diseño de estilo es una herramienta que es por cada una de las capas de la información. Nos permite a cada usuario de forma independiente generar su propio estilo, es decir, amoldar el visor a su manera de utilizarlo. Además, es la herramienta del lapicito que nos permite editar la información. Es decir, si un usuario tiene el perfil y las credenciales necesarias para ello, puede editar la información de forma dinámica sobre el propio visor y puede descargarla también en diferentes formatos, ¿vale? Luego están las herramientas propias de cada elemento. Una vez nosotros estemos visualizando toda la información que nos interesa en una capa, podemos pinchar sobre esa información y podemos ver los atributos que contiene, la información que contiene esa información, y si hay algún elemento que está mal podemos eliminarlo desde el propio visor, o por ejemplo podemos generar áreas de influencia con una determinada distancia, editarlos, editar la tabla de atributos, lo cual nos permite mantener esa información actualizada, y además generar estadísticas e informes intersectando información de diferentes capas. Por otro lado, tenemos la herramienta del plugin. Esto es lo que diferencia, digamos, el geoportal de otros geoportales, el hecho de poder permitir editar la información de forma dinámica. Con el plugin de AutoCAD que tenemos aquí, el técnico del ayuntamiento puede estar trabajando desde su software habitual, se descargaría la información que hay actualmente en el geoportal, introduciendo sus credenciales, seleccionaría la capa que le interesa actualizar y desde el propio visor, o sea, desde el propio software de trabajo, de AutoCAD, por ejemplo, trabaja con libertad, tranquilidad, como cualquier otro día lo haría, y una vez haya acabado, simplemente pulsando el botón de subir, sube la información al geoportal. Eso sí, para asegurarnos de que la información no altera la información que ya existía, para garantizar que ese dato sea fiable, la propia herramienta del plugin nos hace pasar una serie nos hace verificar la cartografía que se haya generado. Pues si un polígono se ha cerrado mal, nos salta una alerta de esto no está bien, vamos a revisarlo. Y además nos permite, como antes os comentaba en lo de las fechas, nos permite establecer a partir de qué fecha esa cartografía puede ser visible o hasta qué fecha el usuario puede tenerla a mano.
se pasa un informe de lo que, bueno, también te permite, pues si por ejemplo el técnico está trabajando y quiere acabar su trabajo el día de mañana, pues bloquear la capa y así otro técnico no puede meter mano ahí y actualizar la información hasta que el técnico que estaba trabajando desbloquee la capa y lo pueda subir y así dar permiso a otro compañero a seguir. Una vez se suba la información, se genera un informe de la información que se ha subido y ya lo tenemos arriba en el geoportal de forma dinámica. En ese mismo momento, cuando ya le demos a aceptar, apretando esas flechitas en círculo que ya os comentaba que serían muy útiles, solo con pulsar esas flechitas se actualiza el visor y aparece toda la información nueva que se ha cargado. Otra manera de cargar los datos es a través de la parte de administración. En la parte de administración, por un lado tenemos la parte de definición de perfiles, creación de nuevos usuarios y ver qué puede hacer cada uno de los usuarios del portal. Y también tenemos la posibilidad de crear nuevos datos. ¿Cómo podemos crear estos nuevos datos? O bien creando una tabla de datos vacía, pulsando el más, definiendo de qué tipo de datos es, sistema de coordenadas, introduciendo la tabla en los atributos que tendría ese dato y posteriormente, pues a lo mejor, o bien sobre el propio visor pintando o cargando las capas desde el plugin de AutoCAD. O también, esto es muy puntero, cargando los datos shape. Si nosotros tenemos la información vectorial, directamente pulsamos y se sube la información desde aquí. Puede ser shape o CSV o en caso de puntos, por ejemplo, también. Se tendrá en cuenta todos los atributos que tengan la información y todo eso se podrá ver en el visor de forma fácil. La información se descarga en todos los formatos que queramos y además podemos desde la parte de administración definir qué parte de los atributos son visibles y para qué usuarios y cómo podemos manejar los datos. Pues, por ejemplo, hay veces muchas veces pasa que tienes una tabla de datos con nombres extraños, pero no te apetece que el usuario lo vea así, le pones un nombre un poco más amigable. Finalmente decir y recordar que es una herramienta multiplataforma que podemos utilizarla desde cualquier dispositivo móvil, lo cual es genial porque hoy en día a quién no le gusta tener toda la información en la palma de su mano. Y bueno, con esto animaros a que entréis en la página del Local Space, podéis ver un vídeo un poco más explicativo de la herramienta y cualquier cosa, pues ya sabéis. Muchas gracias, Teresa. ¿Alguna pregunta? Gracias. Perdona, has hablado de PSCAD también como herramienta para importar CADs a Shape y viceversa. ¿Es una herramienta de software libre o es una herramienta vuestra? Es una herramienta desarrollada por ProDevelop que se puede importar toda la información de forma dinámica. Es un plugin que tú lo instalas en AutoCAD y nos permite lanzar toda la información directamente a GeoPortal de forma dinámica. ¿Alguna otra pregunta? Pues una última pregunta. ¿Permite cargar la aplicación servicios de mapas? O sea, cuando dices permite carga de datos, pero pueden Sí. el ayuntamiento incluir como capas que sean servicios. Sí, o sea, es muy versátil, permite cargar cualquier tipo de información tridimensional, toda la información que se nos ocurra la permite cargar. Tanto de sensores, como he comentado antes, como de redes sociales. Es una herramienta que está continuamente dinámica y actualizando datos, servicios web. De hecho, en el Ayuntamiento de Cartagena hay uno de los módulos que es históricos, en el cual nos ofrecieron un montón de servicios WMS de ortofotos de años antiguos. Sí. Y ahí se ve justamente en Cartagena, que es un caso un poco especial, se ve como antiguamente lo que eran las ruinas, estaban cubiertas, se descubrieron, es genial. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues ya damos por cerrado la sesión. SDI Locals, bringing digital information closer to citizens.